El amanecer llega sin anuncio. No hay pájaros cantando con urgencia. No hay motores reclamando espacio. Solo una luz pálida que se desliza lentamente entre los edificios. La ciudad despierta, pero no se levanta. Las calles permanecen inmóviles, como si aún dudaran de comenzar el día. El asfalto guarda el frío de la noche. Las aceras parecen observar, en silencio, a quien se atreva a cruzarlas. Aquí, el silencio no es ausencia. Es costumbre. Durante años, la ciudad aprendió que hablar demasiado no traía respuestas. Que moverse rápido no garantizaba llegar a ningún lugar. Así que aprendió algo más simple. Esperar. Las fachadas muestran el paso del tiempo sin resistencia. Pintura desgastada. Grietas finas que recorren las paredes como líneas de una historia no contada. Cada edificio parece cargar un recuerdo distinto. Pero todos coinciden en lo mismo. No hace falta decirlo en voz alta. El amanecer revela detalles que la noche esconde. Ventanas cerradas. Puertas que no invitan. Sombras que aún no se disuelven del todo. No hay sensación de peligro inmediato. Tampoco de calma verdadera. Es algo intermedio. Una quietud tensa. Como si la ciudad respirara despacio para no llamar la atención. En otros lugares, la mañana es promesa. Aquí, es continuidad. El nuevo día no trae expectativas. Trae repetición. Los mismos pasos que se darán más tarde. Las mismas miradas bajas. Las mismas conversaciones cortas que no profundizan. Pero ahora, en este primer momento, antes de que alguien salga, antes de que el ruido intente imponerse, la ciudad se muestra tal como es. Honesta, sobria, cansada. El sol sube lentamente, y con él aparecen los colores apagados de los muros. Nada brilla demasiado. Nada destaca. Es una ciudad que aprendió a no sobresalir. Porque sobresalir, aquí, alguna vez significó exponerse. El viento mueve un papel olvidado en la calle. El sonido es leve, casi imperceptible, pero resuena más de lo que debería. En el silencio prolongado, cualquier movimiento parece una interrupción. Y eso dice mucho. Dice que la ciudad se acostumbró a observar más de lo que actúa, a escuchar más de lo que responde, a guardar más de lo que libera. El amanecer avanza, minuto a minuto, y aunque nadie lo diga, aunque no haya un acuerdo escrito, la ciudad entera parece compartir una idea. Hoy será como ayer, y mañana, probablemente también. No por resignación, sino por supervivencia. Porque aquí, continuar, ya es una forma de resistencia. El día finalmente comienza, pero lo hace en voz baja. Cuando la luz del día finalmente se asienta sobre la ciudad, hay algo que no cambia. Las ventanas permanecen cerradas. No importa la hora, no importa el clima. Es un gesto repetido tantas veces, que dejó de ser decisión, y se convirtió en reflejo. Desde la calle, las fachadas parecen mirar de regreso. Filas de ventanas selladas, cortinas gruesas, vidrios opacos que no permiten saber qué ocurre del otro lado. No es miedo inmediato, es precaución aprendida. Durante años, mirar hacia afuera fue suficiente. Aprender a observar sin ser observado se volvió una forma de protección. Las ventanas cerradas cuentan historias silenciosas, historias de días largos, de conversaciones que se detienen antes de terminar, de palabras que se quedan dentro. En esta ciudad, el interior es refugio. La calle no invita, no amenaza abiertamente, pero tampoco promete nada. Así, cada ventana cerrada marca una frontera invisible entre lo público y lo privado, entre lo que se muestra y lo que se guarda. A veces, una cortina se mueve levemente, no para abrir, solo para confirmar que alguien sigue ahí. La ciudad no está vacía, está contenida. Detrás de esos vidrios, la vida continúa en voz baja, con radios apenas audibles, con pasos suaves, con rutinas medidas. La luz del sol rebota en el vidrio, pero no entra del todo, como si incluso la claridad tuviera que pedir permiso. Las ventanas cerradas no buscan esconder secretos extraordinarios, protegen lo cotidiano, protegen la normalidad frágil que se construyó a partir de la repetición. Porque abrir una ventana no es solo dejar entrar el aire, es exponerse, es ser visto, es, en cierto modo, hablar. Y esta ciudad aprendió que no siempre conviene hacerlo,
Así, las ventanas siguen cerradas. No por ausencia de vida, sino por exceso de memoria. Hay días en los que el aire parece no moverse. No es falta de viento. Es otra cosa. Una sensación difícil de explicar, pero fácil de reconocer. Como si el ambiente cargara algo invisible. Caminar por la ciudad se vuelve distinto. Cada paso exige un poco más de esfuerzo. No físico, emocional. El aire pesa porque está lleno de lo no dicho. De conversaciones interrumpidas. De decisiones aplazadas. De recuerdos que nadie quiere despertar. Respirar es automático. Pero aquí se vuelve consciente. Inhalar. Exhalar. Sin prisa. La ciudad enseña a hacerlo así. Despacio. Con cuidado. Los sonidos llegan amortiguados. Un motor lejano. Una puerta que se cierra. Todo parece filtrado. Como si el aire mismo decidiera. Que puede pasar y que no. No hay olor a peligro. Tampoco a esperanza. Hay neutralidad. Una neutralidad densa. Como un cielo cubierto. Que no promete lluvia. Pero tampoco sol. Las calles largas refuerzan esa sensación. Cuanto más se avanza, más se siente que no hay un destino claro. Solo continuidad. Las personas que cruzan el camino. Pocas, distantes. No se miran demasiado. No por desconfianza. Por respeto al espacio invisible. Que cada uno carga consigo. El aire también separa. Marca límites que no se ven. Pero se sienten. Hablar en voz alta. Parece fuera de lugar. Como si las palabras pudieran alterar un equilibrio frágil. Y así, la ciudad se mueve. Dentro de ese peso constante. No lo combate. No intenta disiparlo. Aprendió a convivir con él. El aire no oprime. Acompaña. Recuerda. Advierte. Y mientras el día avanza, esa densidad no desaparece. Se vuelve parte del paisaje. Parte de la identidad. Aquí, el aire no es solo aire. Es memoria suspendida. Cuando el día avanza, algo empieza a moverse. No es entusiasmo. Es necesidad. La rutina entra en escena. Como una estructura invisible. Que sostiene a la ciudad. No se celebra. Se acepta. Cada gesto repetido. Reduce el espacio para pensar. Y eso, aquí, es una ventaja. Las mismas puertas se abren. Los mismos caminos se recorren. Las mismas horas se respetan. Sin discusión. La rutina ofrece una ilusión de control. No promete cambios. Pero garantiza continuidad. Y en un entorno donde todo parece incierto. Eso es suficiente. Las personas se mueven. Sin cruzar miradas innecesarias. No por frialdad. Por eficiencia emocional. Cada uno carga su propio peso. La rutina evita que se note. Los objetos cotidianos adquieren importancia. Una mesa, una silla, un reloj. No por su valor, sino por su permanencia. Mientras todo cambia lentamente, ellos siguen ahí. Marcan el ritmo. La rutina no elimina el silencio. Lo organiza. Le da forma. Hace que el día transcurra. Sin sobresaltos. Y aunque no resuelve los problemas, los mantiene a distancia. Aquí, la rutina no es aburrimiento. Es refugio. Es la forma más discreta de seguir adelante. Al caer la tarde, el ciclo se completa. Nada extraordinario ocurrió. Y eso es exactamente lo que se esperaba. La ciudad cierra el día. ¿Cómo lo abrió? En silencio. Las paredes parecen inmóviles, pero no lo están. Guardan sonidos. No los reproducen. Los conservan. Cada capa de pintura es una época. Cada grieta, una pausa en la historia. Al pasar junto a ellas, algo se siente familiar. Aunque no se recuerde por qué. Las paredes escucharon risas. Cuando la ciudad aún hablaba más alto. Escucharon discusiones. Cuando el desacuerdo todavía se expresaba. Y luego, aprendieron a escuchar el silencio. Ese silencio no llegó de golpe. Se fue acumulando. Como polvo en los rincones. Como humedad en las esquinas. Nadie lo quitó del todo. Solo se acostumbraron a él. A veces, un ruido lejano parece rebotar de forma extraña. No amplificado. Deformado. Como si las paredes devolvieran solo una parte de lo que recibieron. Los pasos suenan distintos aquí. Más huecos. Más conscientes.
No porque haya peligro, sino porque hay historia. Caminar junto a estas paredes es caminar junto a recuerdos que no te pertenecen, pero que te afectan. La ciudad no construyó muros para separar solamente, los construyó para sostener, para contener lo que no se resolvió, para evitar que se desborde. Y así, las paredes se convirtieron en archivos silenciosos. No juzgan, no advierten, solo están, pero su presencia pesa, recordando, sin palabras, que nada desaparece del todo, solo cambia de lugar. El sol alcanza su punto más alto, la luz cae directa, sin suavidad, y aún así, las sombras no desaparecen, se mantienen pegadas a las paredes, extendidas más de lo normal, como si no obedecieran las reglas del día. En otras ciudades, el mediodía borra lo oculto. Aquí, lo resalta. Las sombras marcan formas irregulares. No parecen simples efectos de luz. Parecen rastros. Rastros de algo que estuvo y se negó a irse. Caminar bajo ese sol no trae claridad. Trae contraste. La luz revela lo que el ojo intenta ignorar. Manchas antiguas. Texturas ásperas. Detalles que solo aparecen cuando todo está demasiado expuesto. Las sombras al mediodía no generan miedo inmediato, generan incomodidad, porque rompen la expectativa. El cerebro espera que la luz sea sinónimo de seguridad. Pero aquí, la luz solo confirma que nada se fue del todo. Las paredes proyectan memorias que no se pueden barrer. No importa cuántas veces se pinten de nuevo. Cada sombra parece una pregunta, sin formulación clara. Y lo inquietante no es no tener respuesta, es no saber qué se está preguntando. La ciudad sigue su ritmo lento. La gente pasa sin mirar demasiado, como si aceptar esas sombras fuera parte del acuerdo silencioso. No se habla de ellas, no se señalan, se convive, porque aquí, hasta la luz aprende a no insistir demasiado. No siempre es silencio absoluto. A veces, la ciudad murmura. No lo hace con palabras claras. No forma frases completas. Es un sonido bajo, irregular, difícil de ubicar. Al principio parece viento. Luego, pasos lejanos. Después, nada específico. Eso es lo que lo vuelve inquietante. El murmullo aparece cuando la ciudad se queda quieta, cuando el tráfico disminuye, cuando las conversaciones se apagan, cuando solo quedan los espacios. Surge desde lugares indefinidos, desde pasillos estrechos, desde patios internos, desde esquinas que no llaman la atención. No sigue un patrón, no avisa. Quien lo escucha no sabe si realmente está ahí, o si su mente está llenando el vacío. Y esa duda es su fuerza. El murmullo no comunica un mensaje claro, comunica presencia, algo que se mueve, sin mostrarse, algo que no necesita ser visto para hacer sentido. Las paredes, otra vez, parecen participar, absorben sonidos durante el día y los devuelven deformados cuando todo se calma, como si repitieran fragmentos de conversaciones antiguas, de discusiones inconclusas, de promesas que no se cumplieron. No hay amenaza directa, no hay urgencia, solo una sensación persistente de que la ciudad no está completamente dormida. El murmullo no busca atención, no quiere ser descubierto. Existe, porque existe, y quien lo percibe, aprende algo importante. No todo lo que pesa hace ruido. A veces, lo más inquietante es aquello que apenas se oye. Cuando el murmullo desaparece, no trae alivio, deja una pregunta flotando. ¿Se fue? ¿O simplemente decidió callar? Hay marcas que no se ven. No están en las paredes, ni en el suelo, ni en los objetos. Están en el ambiente. La ciudad guarda rastros que no pueden limpiarse. No importa cuántas veces se pinte una fachada. No importa cuántas veces se cambie el nombre de una calle. Algunas cosas se quedan. Son sensaciones persistentes, pesadas, difíciles de explicar. Lugares donde la gente evita quedarse mucho tiempo, donde las conversaciones se acortan, donde el cuerpo pide avanzar, aunque no haya una razón lógica. Nadie habla de eso abiertamente, no porque no lo sientan,
sino porque no saben cómo nombrarlo. Es una incomodidad antigua, como si el espacio recordara algo que los humanos decidieron olvidar. En ciertos edificios, el aire parece más denso. No falta oxígeno, pero respirar cuesta más. El sonido se comporta distinto. Los pasos no rebotan igual. Las voces se apagan rápido, como si el lugar no quisiera escuchar. Hay quienes dicen que son solo construcciones viejas, que el concreto guarda humedad, que la mente exagera. Pero entonces surge la pregunta: ¿por qué tantos sienten lo mismo, en el mismo sitio, sin conocerse? Lo que no se borra no necesita pruebas, no necesita registros, no necesita archivos. Existe en la reacción del cuerpo, en la forma en que alguien acelera el paso, en la mirada que evita ciertos rincones. La ciudad no acusa, no señala culpables, solo conserva, y quien aprende a observarla, entiende que no todo pasado queda atrás. Algunos fragmentos se quedan adheridos al espacio, esperando, no para asustar, no para advertir, solo para recordar que hubo algo allí, y que nunca se fue del todo. Hay una sensación que aparece antes de ser comprendida. No es miedo, no es paranoia, es la certeza de no estar completamente solo. En ciertas calles, la ciudad parece observar, no con ojos, sino con una atención silenciosa, que se siente en la piel. Las personas caminan normalmente, los autos pasan, las luces siguen encendidas, nada parece fuera de lugar. Y aún así, algo está ahí. No se manifiesta, no se revela, solo permanece. Es una presión sutil, en la nuca, una inquietud que no tiene forma. Muchos la ignoran, otros la atribuyen al cansancio, al estrés, al ruido constante de la ciudad. Pero hay quienes saben que no es eso, porque ocurre siempre, en los mismos puntos, esquinas específicas, cruces olvidados, zonas donde el tiempo parece detenerse por un segundo más. Las cámaras de seguridad nunca registran nada extraño. No hay sombras imposibles, no hay figuras claras. Pero cuando alguien revisa las grabaciones, nota algo distinto. Momentos donde la imagen se siente vacía, como si faltara algo, o como si algo estuviera justo fuera del encuadre. La ciudad observa sin intervenir. No juzga, no persigue, solo presencia. Y quizás eso es lo que inquieta más. La idea de que hay algo consciente, mirando sin intención, como si la ciudad misma hubiera aprendido a mirar a quienes la habitan. No todas las miradas necesitan un rostro. Algunas existen, sin forma, sin cuerpo, sin intención clara. En la ciudad, hay lugares donde la sensación de ser observado no desaparece. Aunque uno se detenga y mire alrededor, nada se mueve, nada responde. Y aún así, la sensación permanece. Es como si la atención viniera desde el propio espacio, desde las paredes, desde el asfalto, desde los postes de luz. Quienes viven cerca de estos sitios aprenden a no hablar de ello, no porque no ocurra, sino porque repetirlo en voz alta lo vuelve más real. Los vigilantes nocturnos son los primeros en notarlo. Dicen que hay horas en las que el silencio cambia, no se vuelve más profundo, sino más tenso, como si el ambiente estuviera esperando algo. Algunos cuentan que al caminar, escuchan pasos detrás, que se detienen, exactamente cuando ellos se detienen. No hay eco, no hay reflejo, solo coincidencia. Otros hablan de reflejos en vitrinas apagadas, no figuras, no rostros, solo la certeza de que algo debería estar ahí, y no está. Las miradas invisibles no buscan interacción, no se acercan, no se alejan, simplemente existen, como testigos de algo que ocurrió hace tiempo, y que nunca fue cerrado. La ciudad no explica estas presencias, no ofrece respuestas, solo las integra a su ritmo cotidiano, y quienes aprenden a percibirlas descubren algo inquietante. No todos caminan solos, algunos solo lo parecen. Las sombras siempre han sido parte de la ciudad, nacen de los cuerpos, de los muros,
de los autos detenidos bajo la luz. Pero hay sombras, que no obedecen a ninguna fuente. Aparecen, donde no debería haber nada. Al principio, son errores fáciles de ignorar. Un ángulo extraño, una luz defectuosa, cansancio acumulado. Pero quienes las han visto, saben que no se comportan como sombras normales. No se alargan, no se deforman, no desaparecen cuando la luz cambia. Simplemente, permanecen. Algunos vecinos relatan que estas sombras surgen en esquinas específicas, siempre las mismas, siempre a la misma hora. No avanzan, no retroceden. Están ahí, como si ocuparan un lugar que alguien olvidó vaciar. Hay quienes aseguran que al moverse, la sombra no acompaña el movimiento. El cuerpo camina, la sombra se queda, y cuando el cuerpo se detiene y vuelve la mirada, la sombra ya no está, no porque se haya ido, sino porque nunca estuvo ligada a quien la observaba. Los niños suelen notarlas primero. Se quedan mirando fijamente. Rincones vacíos. Señalan. Guardan silencio. Los adultos prefieren corregirlos. Decir que no hay nada, que es imaginación. Pero en la noche, cuando la ciudad se apaga y las luces se vuelven escasas, muchos adultos recuerdan esas sombras y se preguntan si realmente desaparecieron o si solo aprendieron a no mirarlas directamente, porque hay cosas que existen solo mientras nadie las enfrenta. La noche no siempre es silencio. A veces respira, no como un ser vivo, sino como un espacio que se expande y se contrae. En ciertos barrios, cuando el reloj avanza y las calles quedan vacías, el aire cambia de densidad. No se siente frío, no se siente caliente, se siente presente. Los vecinos describen una sensación compartida. El ambiente parece cargado, como si algo acabara de llegar. Sin hacer ruido, las hojas dejan de moverse, los perros callan, incluso los insectos parecen desaparecer. Es entonces cuando algunos escuchan un sonido bajo, constante, difícil de identificar. No es viento, no es maquinaria, no es una voz, es un murmullo profundo, como una respiración lenta, que atraviesa paredes y ventanas cerradas. Quienes intentan grabarlo no captan nada. Los micrófonos registran silencio, pero el cuerpo lo siente. El pecho se tensa, la piel se eriza. Algunos aseguran que en esos momentos las luces parpadean de forma irregular. No se apagan, no explotan, solo parecen dudar, como si la electricidad también percibiera que algo no encaja. La noche respira, solo por unos minutos. Luego, todo vuelve a la normalidad. Los sonidos regresan, los animales reaparecen, la ciudad continúa. Pero quienes lo vivieron saben que no fue imaginación, porque una vez que escuchas a la noche respirar, nunca vuelves a sentirte completamente solo. En algunas ciudades hay reglas que nadie escribe, no aparecen en avisos, no se enseñan en la escuela, no se repiten en voz alta, simplemente se entienden. En estos lugares, las personas saben qué calles evitar de noche, qué edificios no mirar demasiado tiempo, qué temas no mencionar después de cierta hora, no porque alguien lo haya ordenado, sino porque, con el tiempo, la ciudad enseña, a través de la experiencia. Los más antiguos hablan de un acuerdo silencioso. No fue firmado, no fue discutido, se formó poco a poco, cuando demasiadas personas vieron lo mismo y entendieron que preguntar no traía respuestas. Algunos comerciantes cierran antes, sin una razón clara. Dicen que así es mejor. No explican por qué. Hay portones que nunca se vuelven a abrir después de un incidente que nadie describe, y hay ventanas que permanecen selladas, aunque el calor sea insoportable, porque mirar hacia afuera, en ciertos momentos, no es una buena idea. Los niños aprenden rápido, observan a los adultos, copian gestos, bajan la voz, entienden que hay cosas que no se nombran,
para que no respondan. Este acuerdo no protege del todo, no elimina lo extraño, solo establece una distancia mínima entre la ciudad y aquello que la habita. Desde antes, una distancia frágil, sostenida por el silencio. Toda ciudad deja señales, marcas pequeñas, detalles fáciles de ignorar. No están hechas para advertir a cualquiera, sino solo a quien sabe mirar. En ciertos muros aparecen símbolos repetidos. No son grafitis comunes, no llevan firmas, no buscan atención. Son formas simples, líneas, círculos incompletos, cruces torcidas. Quienes los han visto dicen que aparecen de noche y desaparecen sin dejar rastro. Nadie los borra, nadie los limpia. Simplemente ya no están. Los conductores nocturnos hablan de señales en la carretera, luces que no pertenecen a ningún vehículo. No se acercan, no se alejan, permanecen a una distancia constante. Si intentas seguirlas, se apagan. Si las ignoras, siguen ahí. Los más viejos dicen que esas señales no están hechas para ser entendidas, sino respetadas. Ignorarlas es parte del acuerdo, porque quien intenta descifrarlas termina viendo más de lo que puede soportar. Hay historias de personas que comenzaron a notar patrones, coincidencias, repeticiones, fechas que se repiten, lugares que llaman, y poco a poco, esas personas dejaron de dormir bien, de hablar con normalidad, de encajar en la rutina. La ciudad no castiga, no persigue, solo muestra hasta dónde puedes mirar antes de perder la sensación de seguridad. Las señales están ahí, no para guiarte, sino para recordarte que no todo espera ser comprendido. Saber algo no siempre trae alivio. A veces, saber pesa. En la ciudad, hay personas que entendieron demasiado pronto que ciertas experiencias no pueden deshacerse, no porque sean traumáticas, sino porque cambian la forma de percibir lo cotidiano. Después de ver lo que no debía verse, todo lo demás pierde solidez. Las calles conocidas parecen más largas, los edificios más estrechos, las conversaciones se sienten incompletas, como si faltara una palabra que nadie se atreve a decir. Quienes cargan con ese peso no suelen contarlo todo, hablan en fragmentos, en pausas largas, en silencios incómodos. Dicen cosas como: no era para mí, miré demasiado, no debí quedarme. No buscan atención, buscan comprensión. Pero comprender también implica acercarse demasiado. Algunos intentan advertir, a otros usan metáforas, cambian nombres, disfrazan la experiencia, porque decirlo de forma directa no solo resulta inútil, sino peligroso. La ciudad escucha, no con oídos, sino con memoria. Cada historia contada se suma a algo más grande, y quienes saben, aprenden a cargar ese conocimiento en silencio, como una piedra invisible, en el pecho, no porque quieran, sino porque no hay otra forma de seguir caminando, sin perderse por completo. La ciudad no habla, nunca lo hace, pero responde, no con palabras, sino con cambios sutiles, que solo algunos perciben. Una calle que ayer estaba abierta, hoy aparece bloqueada. No hay obras, no hay aviso, simplemente, ya no se puede pasar. Un edificio pierde electricidad, solo en ciertos pisos, siempre los mismos, siempre a la misma hora. Nadie presenta quejas, nadie pregunta, porque todos saben que no es una falla común. Hay noches en las que el aire se siente distinto, más denso, más lento. Los sonidos se apagan antes de llegar lejos. Los pasos parecen ajenos. El eco no regresa. Quienes están afuera en ese momento aceleran el paso, no miran atrás, no usan el teléfono, no porque vean algo, sino porque sienten que algo ya los ha notado. Al día siguiente, la ciudad vuelve
a su forma habitual. Tránsito, voces, rutina. Pero quienes estuvieron allí saben que no fue una coincidencia. Fue una respuesta, no a una pregunta hablada, sino a una curiosidad, que cruzó un límite invisible. La ciudad no castiga, no amenaza, solo ajusta su forma, para recordar que sigue observando, y que no todo debe ser nombrado para existir. No todo desaparece. Cuando la noche termina, algunas cosas se quedan, no como objetos, sino como huellas, que no se ven, pero se sienten. En la ciudad, hay personas que nunca volvieron a ser las mismas. Después de ciertos episodios, no hablan de miedo, hablan de cambios. Dicen que la ciudad ya no se comporta igual, no porque haya cambiado, sino porque ahora ellos saben dónde mirar. Cruzan una plaza y sienten un vacío específico en el pecho. Entran a un edificio y perciben que algo no encaja del todo. No hay señales claras, no hay pruebas, solo una certeza incómoda. Algo estuvo ahí y dejó marca. Algunos intentan ignorarlo, se mudan, cambian rutinas, evitan ciertos recorridos, pero las huellas no pertenecen al lugar, se adhieren a quien las nota, como una sombra que no depende de la luz. La ciudad sigue su curso, no se detiene, nunca se detuvo, pero quienes cargan esas marcas aprenden algo esencial. No todo lo extraño desaparece. Algunas presencias solo esperan a que alguien vuelva a prestar atención. Y cuando eso ocurre, la ciudad recuerda que aún puede dejar huellas. Con el tiempo, el silencio se vuelve costumbre, no como una imposición, sino como una forma de seguir adelante, sin romperse por dentro. En la ciudad, la gente aprende a no hacer ciertas preguntas, a no insistir. Cuando una respuesta no llega, las conversaciones se vuelven superficiales. Clima, trabajo, rutina. Lo importante queda suspendido entre frases inconclusas, no porque falten palabras, sino porque sobran recuerdos. Hay miradas que se entienden sin explicación, pequeños gestos, pausas exactas, un cambio de tema en el momento preciso. Así se mantiene el equilibrio, porque hablar demasiado despierta algo que no necesita ser despertado. Los ancianos dicen que antes la ciudad era más ruidosa, más directa, pero aprendió. Cada historia contada dejó una marca, cada curiosidad excesiva, una consecuencia. Y así, el silencio no es vacío, es estructura, una capa protectora entre lo cotidiano y aquello que todavía observa. La ciudad respira dentro de ese silencio, y quienes viven en ella aprenden que callar no siempre es miedo, sino supervivencia. No todos intentan escapar, algunos aprenden a convivir con lo que quedó, no porque sea fácil, sino porque huir no siempre funciona. Estas personas ajustan su vida de forma sutil, cambian horarios, modifican recorridos, observan más de lo que hablan. Saben que la ciudad tiene momentos en los que es mejor no llamar la atención. Hay noches tranquilas, demasiado tranquilas. No se oyen perros, no se oyen radios, ni siquiera el viento. En esas noches, quienes aprendieron a convivir permanecen dentro, apagan luces, esperan. No rezan, no piden, solo respetan, porque comprendieron que la ciudad no exige devoción, solo reconocimiento. Al amanecer, todo vuelve a moverse, la normalidad regresa, como si nada hubiera ocurrido. Y para la mayoría, realmente no ocurrió nada. Pero para quienes saben, cada noche tranquila es una señal, un recordatorio de que convivir es aceptar que no todo está bajo control, y que la ciudad, a su manera, sigue viva. Después de un tiempo, nadie recuerda el momento exacto en que todo cambió.
No hubo una noche específica. No hubo un evento único. Fue gradual, como una grieta, que se abre, sin hacer ruido. La ciudad siguió funcionando. Autos, mercados, luces encendiéndose al anochecer. Pero algo esencial ya no estaba intacto. Las personas comenzaron a medir sus palabras, a desconfiar de ciertos silencios, a escuchar más de lo que hablaban. No por paranoia, por experiencia, porque una vez que se cruza cierto umbral, no hay regreso. No se trata de miedo, se trata de memoria. La ciudad guarda todo, cada paso, cada mirada prolongada, cada curiosidad indebida, y quienes vivieron lo suficiente para notarlo, entienden algo fundamental. No todo lo que permanece quiere ser visto. Algunas cosas siguen ahí, solo para recordar que estuvieron primero. Y la ciudad, con sus calles gastadas y sus luces intermitentes, continúa, como siempre, solo que ahora ya no es la misma. Al final, la historia nunca fue sobre lo extraño, fue sobre la ciudad y sobre quienes la habitan. No hubo monstruos visibles, no hubo apariciones claras, no hubo respuestas definitivas, solo señales, cambios, silencios que se volvieron norma. La ciudad no se reveló, porque nunca estuvo escondida, siempre estuvo ahí, esperando atención. Cada capítulo mostró una misma verdad, desde distintos ángulos. La curiosidad humana tiene límites invisibles, y cruzarlos no siempre trae castigo, pero sí consecuencias. La ciudad no persigue, no castiga, no reclama, observa, permite que sigas viviendo, trabajando, durmiendo, pero nunca olvida quien miró demasiado tiempo. Por eso, en cada esquina conocida, hay algo que no se menciona. En cada edificio antiguo, una historia incompleta. No porque falte información, sino porque sobran recuerdos. Tal vez esa sea la verdadera lección. No todo misterio pide ser resuelto. No todo silencio es vacío. Algunas ciudades existen en dos capas: la que vemos y la que sentimos. Y cuando aprendes a percibir la segunda, ya no hay marcha atrás. La ciudad sigue ahí. Hoy, mañana, siempre. Observando, esperando. No a que tengas miedo, sino a que recuerdes que nunca estuviste tan solo como creías.